Módulo 1. Fundamentos de Big Data. Introducción. Este es el video oficial del módulo 1, Fundamentos de Big Data, para los cursos del Big Data Science Certified Professional de Arquitectura Education. El objetivo de este video es brindar conocimientos sobre conceptos fundamentales relacionados con Big Data, los cuales incluyen, entre otros, entender qué es Big Data, conceptos y terminología fundamentales relacionados con Big Data, factores empresariales y tecnológicos de Big Data, tecnologías empresariales tradicionales relacionadas con Big Data, características de los datos en los entornos Big Data, tipos de datos en los entornos Big Data y finalmente análisis fundamental, analítica y tipos de aprendizaje automático. Hablaremos también de inteligencia de negocio y Big Data, de visualización de datos y Big Data y de elementos a tener en cuenta al planear y adoptar Big Data. ¿Qué es Big Data? Big Data es un campo orientado al análisis, el procesamiento y el almacenamiento de grandes colecciones de datos que con frecuencia provienen de distintas fuentes. Por lo general, se requieren soluciones y prácticas de Big Data cuando la tecnología tradicional de análisis, procesamiento y almacenamiento de datos no es suficiente. Particularmente, Big Data aborda distintos requisitos como la combinación de múltiples datasets no relacionados, el procesamiento de grandes cantidades de datos sin estructurar y la recopilación de información oculta con plazos de tiempo definidos. Las cualidades que diferencian los datos procesados por medio de las soluciones de Big Data son conocidas comúnmente como las 5V y serán presentadas en la sección Características de los datos en los entornos Big Data. Por medio de las soluciones de Big Data se pueden realizar tareas complejas de análisis con el fin de obtener resultados de análisis profundamente significativos e intuitivos para el beneficio de la empresa. Las soluciones de Big Data pueden procesar grandes cantidades de datos que son recibidos a distintas velocidades, son ampliamente variados y tienen numerosas incompatibilidades. En los entornos Big Data, los datos son acumulados al interior de la empresa por medio de aplicaciones o a partir de fuentes externas y posteriormente son almacenados en la solución de Big Data. Los datos procesados por una solución de Big Data pueden ser utilizados directamente por las aplicaciones empresariales o pueden ser enviados a una bodega de datos digital, a fin de enriquecer los datos ya existentes. Estos datos generalmente son analizados y sometidos a analítica. Por lo general, los datos procesados, así como los resultados de los análisis, son utilizados para tareas significativas y complejas de reporte y evaluación. Y además, son retroalimentados en las aplicaciones para mejorar el rendimiento de las mismas. Por ejemplo, cuando se muestran recomendaciones de productos en línea. Los datos procesados por las soluciones de Big Data pueden ser generados por máquina o por humanos, aunque finalmente la generación de los resultados del procesamiento es responsabilidad de las computadoras. Los datos generados por humanos son el resultado de la interacción entre las personas y los sistemas, por ejemplo, los servicios en línea o los dispositivos digitales. La figura ilustra ejemplos de datos generados por humanos, los cuales pueden ser datos estructurados, video y datos de texto. Los datos generados por máquina son el resultado de la generación de datos automatizada y determinada por eventos, ejecutada por programas de software o dispositivos de hardware. La siguiente figura ofrece una representación visual de ejemplos de datos generados por máquinas de servidores web, medidores inteligentes y dispositivos GPS. Los resultados del procesamiento de la solución de Big Data pueden generar una gran variedad de conocimientos y beneficios, como por ejemplo la optimización operativa, inteligencia accionable, la identificación de nuevos mercados, predicciones más precisas, la detección de errores y fraudes, registros más detallados, una mejor toma de decisiones y también descubrimientos importantes. Existen muchos temas que atender, limitaciones y consideraciones a la hora de adoptar una solución de Big Data, y todas deben ser comprendidas y sopesadas frente al correspondiente conjunto de beneficios esperados. En la sección Elementos a tener en cuenta al planear y adoptar Big Data, se analizan muchos de dichos elementos. Como preparación para las secciones posteriores que abordan el siguiente conjunto de temas introductorios, a continuación presentaremos definiciones concisas de estos términos fundamentales. Hablaremos de datasets, de análisis de datos, de analítica, de inteligencia de negocios, de indicadores clave de desempeño
Y terminaremos con los términos y las abreviaturas que son usados como parte de la terminología relacionada con el tamaño de los datos. En los módulos de este curso, a los conjuntos o grupos de datos relacionados se les conoce comúnmente como datasets. Cada grupo o miembro de un dataset, llamado dato, comparte los mismos atributos con otros dentro del mismo dataset. La figura muestra 3 datasets basados en 3 formatos distintos. Entre los ejemplos están los tweets almacenados en un archivo plano, una colección de archivos de imágenes, un extracto de filas almacenadas en una tabla y un conjunto de observaciones climáticas históricas almacenadas como archivos XML. El análisis de datos es el proceso de examinación de los datos con el fin de hallar hechos, relaciones, patrones, explicaciones y o tendencias. El objetivo final del análisis de datos es respaldar la toma de decisiones. Un ejemplo sencillo es el análisis de los datos de las ventas de helados, con el objetivo de determinar cómo la cantidad de conos de helado vendidos se encuentra relacionada con la temperatura diaria. Esto sirve para respaldar las decisiones que tienen que ver con cuánto helado y cuántos conos pueden pedir y surtir en una tienda en relación con la información del pronóstico del clima. La realización de análisis de datos permite entonces establecer patrones y relaciones entre los datos analizados. La analítica es la disciplina encargada de comprender los datos, analizándolos mediante una variedad de técnicas científicas y herramientas automatizadas enfocadas en el descubrimiento de patrones y correlaciones ocultos. En los entornos de Big Data, la analítica por lo general es aplicada usando tecnologías y plataformas distribuidas y altamente escalables, con el fin de poder analizar grandes volúmenes de datos provenientes de distintas fuentes. Por lo general, el proceso de analítica implica filtrar grandes cantidades de datos sin procesar ni estructurar, con el fin de extraer información significativa que pueda servir como datos de entrada para identificar patrones, enriquecer los datos empresariales actuales o realizar búsquedas a gran escala. Distintas organizaciones utilizan técnicas y herramientas de analítica en formas diferentes. Por ejemplo, veamos estos 3 sectores. En los entornos orientados a los negocios, los resultados de la analítica pueden disminuir los costos operativos y facilitar la toma estratégica de decisiones. En el ámbito científico, la analítica puede ayudar a identificar la causa de un fenómeno y mejorar la precisión de las predicciones. En los entornos basados en servicios, como en las organizaciones del sector público, la analítica puede ayudar a mejorar el enfoque orientado en la prestación de servicios de alta calidad, disminuyendo los costos. En general, la analítica facilita la toma de decisiones determinadas por datos con un respaldo científico, de manera que estas decisiones puedan estar basadas en datos concretos y no solamente en la experiencia o la intuición. La inteligencia de negocios es el proceso de comprender el funcionamiento de una empresa para mejorar la toma de decisiones al analizar los datos externos y los datos generados por sus procesos empresariales. En la inteligencia de negocios, la analítica es aplicada a grandes cantidades de datos en toda la empresa. Además, la inteligencia de negocios puede utilizar los datos consolidados que se encuentran almacenados en la bodega de datos digital y con estos ejecutar consultas analíticas. Como se muestra en la siguiente figura, la inteligencia de negocios puede ser usada por medio de un mecanismo de tablero de control para analizar y acceder a las consultas sobre estos datos. La inteligencia de negocios puede ser utilizada para mejorar las aplicaciones empresariales, consolidar los datos en las bodegas de datos digitales y analizar las consultas por medio de un tablero de control. Un indicador clave de desempeño, o KPI por sus siglas en inglés, es una forma de medir el éxito dentro de un contexto particular. Los KPIs están estrechamente relacionados con los objetivos estratégicos de una empresa y generalmente son utilizados para identificar áreas problemáticas con el fin de adoptar medidas correctivas o lograr el cumplimiento normativo. Los KPIs sirven como puntos de referencia rápida para medir el desempeño general de la empresa por medio de los tableros de control de KPIs, como se ilustra en la siguiente figura. Cada KPI está basado en un indicador cuantificable que es identificado y acordado de antemano. Un tablero de control, o dashboard de KPI, puede medir las llamadas atendidas por día y las cantidades de unidades generadas al mes. Cuando se analizan los distintos tamaños de los datos, es necesario comprenderlos en unidades de cuantificación de datos. Los siguientes tamaños de datos están enumerados en la tabla, donde el byte es utilizado como la unidad fundamental de medida con prefijos decimales,
no binarios. Los principales tipos de análisis de datos pertinentes a Big Data son estudiados en la sección Análisis Fundamental, Analítica y Tipos de Aprendizaje Automático. La inteligencia de negocios y los KPI son analizados con más detalle en la sección Inteligencia de negocios y Big Data. A continuación, tenemos nuestro primer ejercicio. Les sugiero que detengan el video en este momento, completen el ejercicio correspondiente y después regresen, pues revisaremos las respuestas. Revisemos las respuestas del ejercicio 1.1. En la primera pregunta, la palabra que falta es la palabra dataset para completar la frase correspondiente. En la segunda, el objetivo del análisis de datos es el de respaldar la toma de decisiones al establecer patrones y relaciones en los datos que son analizados. En la 3, es la analítica la que se enfoca en filtrar grandes cantidades de datos sin estructurar, con el fin de extraer información significativa que pueda ser útil para enriquecer los datos empresariales actuales. En la 4, el proceso de inteligencia de negocios puede aplicar la analítica a grandes cantidades de datos.